Muchas gracias. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios, gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia y por este lugar, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos y las personas que están hoy en este lugar. Gracias porque has traído a todos aquellos que necesitan, Señor, escuchar este mensaje. Por favor, trae a otras personas si faltan, Señor. Solamente tú, buen Dios, sabes qué familias necesitan esto. Así que, por favor, guíanos, dirígenos y permíteme, Dios, en esta noche solamente decir lo que tú me permitas, buen Dios. Lo que sea tu voluntad, que sea para tu honra, para tu gloria, para glorificarte. En el nombre de Jesús te invitamos. Amén. Amén. Bueno, buenas noches otra vez, me alegra mucho verles. Me gustaría hablarles, recuerda que anoche estuvimos hablando un poquito acerca de lo difícil que es en este momento de la historia criar o educar hijos para el cielo, ¿cierto? Es muy difícil porque están rodeados de muchas influencias, de muchas cosas negativas. Y es muy difícil porque en medio de todo, yo creo que la vez pasada que estuve aquí, yo les conté algunas historias de algunos jovencitos que me tocó tener incluso en grupos de conquistadores y todo eso, y después más adelante en la adultez, uno ve que toman la decisión de quitarse la vida, incluso de suicidarse, porque no es nada más todo lo que les mencioné yo anoche, de que hay mucha pornografía en las redes sociales, de que están siendo influenciados por muchas cosas y dañando los hábitos y lo que escuchan en la música y una cantidad de cosas, sino que aparte son niños y niñas que lamentablemente se sienten muy solos, se sienten abandonados. Y entonces esto trae una cantidad de dificultades. Originalmente Dios tenía un plan. Él no quería que todo esto se nos saliera de las manos, entonces Dios instituyó primero a un hombre, ¿cierto? Ustedes conocen todo lo de la creación, esto lo vamos a pasar rápido porque es algo que ustedes teóricamente conocen, pero que nosotros debemos conocer el fundamento, el principio, para saber cómo lo hemos transformado y cómo hay que volverlo a transformar. Entonces, miren, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, el original de Dios es que nosotros fuésemos a imagen de Dios. Y la imagen y el carácter de Dios es ¿cuál? ¿Quién me dice? Amor, ¿cierto? Amor, que viviéramos en paz, que fuéramos felices. Dios quería que el ser humano conviviera en familia. Es más, hoy en día, si usted le pregunta a las personas, muchas personas no quieren estar casadas y otro tanto de personas no solamente no quieren estar casadas, sino que bueno, si se casan no se van a vivir juntos, pero dicen yo no voy a tener hijos y desde antes de la concepción se operan y adoptan un perro o un gato. ¿Cierto? En eso se basan las familias de hoy. Cero procreación, nada de hijos. Pero Dios dijo desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces todos aquellos que planean ser ermitaños deberían planteárselo. Porque como yo les dije el sábado, el matrimonio es una institución que Dios creó para que usted pueda pulir su carácter para ir al cielo. Y ahí usted aprende muchísimas cosas. Miren, yo tenía un concepto tan diferente de la vida espiritual hasta que me casé. Ya después de que me casé, cometí muchas equivocaciones y a raíz de eso y en la convivencia, uno descubre un mundo de cosas en su propia vida espiritual. Y uno descubre áreas que uno no creía ni que existían. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Eso es así. Y empieza uno a descubrir una cantidad de cosas.
después de toda una vida sirviéndole supuestamente a Dios y caminando muy bien con Dios. Y todas esas cosas se descubren después en el matrimonio. Entonces, miren, es hacia... bueno, ya me funcionó. Bueno, entonces miren, la Biblia dice también que Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Entonces, cuando Dios crea el sexo, Él lo hace con dos objetivos. Uno, que usted fructifique. ¿Qué es fructificar? Tener hijos. No, multiplicarse es tener hijos. ¿Sabe qué es fructificar? Que usted lo disfrute. Sí. Por eso usted siente cosas bonitas. Fructificar. Eso significa en la raíz original. Fructificar, que usted lo disfrute. Por eso Dios le dio placer. Por eso Dios diseñó, de eso vamos a hablar el jueves, diseñó su cuerpo como lo diseñó para que usted sintiera lo que usted siente cuando está con su pareja. Entonces Dios quería que usted lo disfrutara, fructificar, pero también que se multiplicara, que tuviese hijos, que construyera una familia. Génesis 1:28 dice eso. Entonces miren esta cita bíblica: el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre, pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, o sea, sin egoísmo. Era un amor genuino. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. O sea, sí habían apetitos sexuales, pero bajo el dominio de la razón, bajo el dominio de los principios. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantener en perfecta obediencia la voluntad del Padre. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 25 y 26. Entonces, miren, criar hijos en la sociedad actual es más desafiante que nunca. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí esta cita: ¿por qué las estadísticas de homicidios de adolescentes y también de niños? Ustedes recuerdan que la semana esa que se creó en octubre para que los niños descansaran, que la impuso el presidente Álvaro Uribe. ¿Saben por qué lo hizo él? Por eso, porque el índice de suicidio entre los niños y los adolescentes había alcanzado un nivel altísimo. Eran muchos los niños que tomaban la decisión, y hoy en día nosotros lo vemos por montones. Es más, el metro de Medellín es uno de los lugares donde más se suicida la gente. Lo que pasa es que no nos cuentan, ¿cierto? No nos cuentan, pero nosotros cada rato, cuando usted va en el metro, y de repente, no, es que alguien se le tiró al metro. Porque esta sociedad, queridos, está tan enferma, tan deprimida, se siente tan aislada, llegan los problemas y no encuentran solución, y cuando no encuentran solución miran hacia los lados y tampoco encuentran apoyo ni compañía, entonces se toman ese tipo de decisiones. Y miren lo que me dice esta cita: también hay acoso escolar, a veces en el colegio. Miren, y a veces no tienen que ser necesariamente los compañeros que hacen bullying. Ustedes podrían hacerme el favor de cambiarme este micrófono, y los quiero hasta que estén viejitos. Mentira, igual lo voy a querer hasta que estén viejitos, así no me lo cambien. Pero si me lo cambian, voy a querer más. No importa, puede ser uno que tenga cable, ese está bien. Muchísimas gracias. Miren, ¿por qué lo quiero cambiar? Porque esa interrupción a ustedes los desconcentra también. Entonces es mejor que tengamos un sonido. Bueno, vamos a probar con esto. Entonces, miren, queridos, hay acoso escolar, a veces no solamente de parte de los niños, sino también de parte de a veces de los docentes. Miren, a mí me tocó visitar en la cárcel de Sonsón. Yo iba a la cárcel de Sonsón en un periodo de tiempo que viví en ese lugar y daba estudios bíblicos los jueves.
Y una de las personas que estaban allá, a mí me dolía mucho llegar a estudiar la Biblia con él porque él generalmente estaba muy destruido emocionalmente. Y entonces un día él me contó que era que allá los compañeros de sus celdas abusaban de él sexualmente. Y entonces yo le decía, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué permites eso? ¿O cómo es? Y él me dijo, lo que pasa es que yo soy docente y siendo un profesor, yo abusé de muchos estudiantes. Entonces aquí, cuando nosotros llegamos aquí, se enteran de los crímenes que cometimos y no los cobran. Así me dijo. Y él me contaba detalladamente cómo hacía. Él me decía, a veces yo me llevaba a los muchachos para que yo les decía, tu esposa no te visita, tus hijos. Y me decía, no, ella se enteró varias veces, me perdonó, hizo una cantidad de cosas. Y él me contaba cómo lo hacía. Él decía, a veces yo les decía a los niños que fueran a la casa, que allá les iba a explicar mejor. Y los muchachitos iban de pronto a la casa y allá en compañía ya era muy diferente. Yo los convencía de muchas cosas, a veces les prometía notas, otras veces si no querían entonces los chantajeaba y hacía una cantidad de cosas y él me contaba, pero al pie de la letra todo lo que hacía con ellos. Lamentablemente él estaba sufriendo mucho en ese entonces. No volví a saber, después de la pandemia no pude volver porque cerraron las cárceles, nos prohibieron la entrada, entonces no pude volver a estudiar con muchos de ellos. Algunos me siguieron llamando después, hasta después de salir de la cárcel y tuve la oportunidad de hablar con ellos nuevamente, pero otros nunca volví a saber nada de él. Pero qué triste que a veces nuestros niños también tengan que encontrarse ese tipo de cosas. ¿Qué más vemos nosotros? No necesariamente balaceras en las escuelas, también en la puerta de las escuelas les ofrecen drogas, ¿cierto? Miren, a veces drogas, a veces armamentos, a veces los obligan a guardar. El niñito que es de gafitas, el más nercito, el que cree la gente que nadie hace, que nunca haría nada malo, entonces los malos dicen, a usted no lo van a esculcar, guárdeme esto ahí. Fácil. Entonces estamos en una sociedad donde hay abuso de drogas, ¿cierto? Y hay un cambio masivo en la naturaleza de la niñez, lo que yo les estaba mencionando ayer. Ya los niños no parecen niños, sino que parecen adultos en cuerpos de niños, ¿cierto? Vemos a veces hasta niñas de 3 años, yo he visto niñas de 3 años bailando reggaetón, una cosa impresionante. Y uno dice, uno no puede creer ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y ya ella dice, yo no sé quiéncito es mi novio, y tienen 3 años. Porque ya son como adultos pequeñitos, ¿cierto? Y saben, queridos, aunque nosotros queramos educar a nuestros hijos y tengamos el propósito de que sean un patrón muy diferente, lamentablemente la sociedad constantemente está incluyéndolos. Y a los colegios donde van todo el tiempo escuchan ese tipo de cosas y se preguntan muchas cosas, incluso en los colegios adventistas. Yo he trabajado en colegios adventistas y me ha tocado sortear una cantidad de situaciones, porque a veces incluso en los colegios adventistas, porque recibimos personas de muchas partes y con diferentes tipos de educación y de crianza. Entonces, a pesar de esos desafíos, usted, querido, todavía es la mejor protección para sus hijos. Los padres. Lo que pasa es que no lo sabemos hacer. Miren lo que dice aquí esta cita. Nuestra tarea en este mundo es ver qué virtudes podemos enseñar a nuestros hijos y a nuestras familias a poseer para que ejerzan influencia sobre otras familias y así podamos ser una buena potencia educadora, aunque nunca subamos al estrado. Aunque usted no se suba aquí a predicar, la mejor herramienta de evangelismo, y la señora White lo menciona, ella dice, no hay ninguna mejor herramienta de evangelismo que un lugar donde habite la presencia de Dios y sea un testimonio para el mundo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película La Ventana, del pastor Bullón. ¿Cuántos se la han visto? En esa película, la familia que va a la iglesia y la familia que no va a la iglesia, y los niñitos, yo recuerdo mucho una parte de esa película donde los niñitos que no van a la iglesia
le dicen a la mamá: mamá, llévanos donde los vecinos, llévanos donde los vecinos. Y entonces le dice la mamá: pero ¿por qué quieren ir tanto allá? ¿Por qué quieren estar allá? Y los niñitos les dicen: mamá, porque ellos se aman. A mí me marcó eso. Ellos se aman. Un lugar transformado, un lugar donde la gente quiera habitar, que se quieran pegar, que se quieran untar de eso que usted vive, que vivan un caos acá, pero cuando los vean a ustedes digan: uy, un refugio de paz, yo quiero estar aquí, yo me quiero untar de todo esto tan bueno. Pero lamentablemente a veces nuestros hogares, conociendo todo esto, son caóticos. Miren, no digas nada. Escuchen esta frase, yo les se las mencioné estas noches, pero se la voy a repetir. No digas nada. Lo que eres predomina sobre ti y grita de tal manera que no puedo escuchar lo que me dices en forma contraria. Nuestros hechos hablan tan fuerte, gritan tan duro, que no dejan escuchar lo que nosotros decimos. ¿Cómo así? Mi amor, no digas mentiras. Las mentiras son malas, lastiman el corazón de Papito Dios. Papito Dios se pone triste cuando tú dices mentiras. No me digas mentiras, por favor. Pero resulta que llega el señor del contado y usted se esconde detrás de la puerta y dice: dile que no estoy. Sí, con la boca hablamos muy bonito, pero con nuestras acciones es diferente, ¿cierto? ¿Qué aprenden los niños? ¿Lo que usted les dice o lo que hacen? Y las personas, ni siquiera si no tenemos hijos, usted se la puede pasar predicándole a la gente y hablándole de una cantidad de cosas, pero si usted no lo vive, si usted no es un testimonio, la gente lo ve tan vacío y dice: ¿de qué habla si no lo vive, cierto? Entonces, miren, bueno, esta no la vamos a saltar. Es una actividad que de pronto podríamos hacer, pero no la vamos a hacer. Entonces, miren, es muy importante que nosotros tengamos inteligencia emocional. Ayer, la enfermera que está trabajando conmigo nueva, ella me decía, porque yo la conozco hace mucho tiempo, es más, yo he hecho obra misionera con ella. Ella es una mujer increíble, esa mujer es un amor, es un ángel, servicial, atenta, dedicada. Nosotros nos íbamos juntas a bañar enfermos, a repartir comida, a dar estudio bíblico. Los grupos pequeños que yo tenía, ella siempre estaba conmigo. Era una mujer de Dios, una mujer increíble. Y me dice ayer: ay, Yuri, usted es tan sabia. Y yo le dije: no, yo no soy sabia. Una cosa es ser sabio y otra cosa es ser inteligente. Yo soy inteligente, de eso es lo único que yo me echo agua caliente. Porque si otra virtud me pregunta, no, yo digo: yo soy inteligente, porque eso sí, soy inteligente. Pero, porque yo estaba en mecánica automotriz, a mí me gusta todo, aprender de todo. Entonces yo digo: soy inteligente porque me gusta adquirir conocimiento, pero otra cosa es sabiduría, otra cosa es inteligencia emocional. Y para eso yo le decía a ella ayer, yo le decía: ay, Soraya, yo soy inteligente, pero soy tan brutica en cuanto a la sabiduría. Y me decía: ¿pero por qué, Yuri? Y yo le decía: porque somos incapaces. Mire lo que dice aquí: el desarrollo del carácter no es intrínseco, a menos que esté consciente de la parte emocional. Y a veces nuestras emociones nos ayudan a tomar decisiones equivocadas, decisiones sin sabiduría, decisiones que sabemos que nos van a traer algo malo, pero a veces el corazón nos gana más y decimos: ay, no, es que si yo voy a lastimar a fulanito de tal, o si yo voy a hacer tal cosa. Y deberíamos a veces ser más racionales, porque cuando somos más racionales llevamos a que todas las situaciones se vayan organizando. Miren, se lo explico: es la habilidad de manejar las emociones propias bajo toda circunstancia, de tener un carácter estable. Entonces, miren,
Es esencial ayudar a los hijos a manejar sus emociones para que se conviertan en adultos responsables y solícitos. Enseguida les voy a decir cómo es esto. Entonces, miren, los padres somos entrenadores emocionales y hay 5 pasos que los padres deben dar en su entrenamiento emocional. Primero, reconocer que mi hijo tiene emociones. A él le duele, miren, desde que nace, a él le duele lo que usted hace. Si usted lo grita, lo asusta y crea en él inseguridad, baja autoestima, una cantidad de cosas malas. Entonces, reconocer la emoción de mi hijo, saber que él es un ser que piensa, que siente. ¿Cuál otra? Reconocer esta emoción como una oportunidad para tener intimidad y enseñanza, pero nos cuesta mucho sacar tiempo para hablar con nuestros hijos, para apoyarlos. Es más, a veces queremos tomar a nuestro adolescente y hacerle un cuestionario impresionante cuando ya es adolescente, sabiendo que no tomamos el tiempo para ser amigos desde que eran pequeños. Sí se puede hacer, sí se puede lograr, pero hay estrategias para hacerlo. Usted como padre tiene que acercarse de otra manera, no puede llegar a imponer su presencia, no. Ya a usted le toca ganarse la amistad porque usted perdió el trayecto que debió haber llevado durante toda su vida. Entonces ya usted no lo hace de la misma manera. Miren, hay que reconocer la emoción. Bueno, ya le había leído esa. Escuchar con empatía, poniéndome en los zapatos de él. A veces un niño nosotros lo escuchamos llorando, sufriendo y todo eso, y nosotros decimos, ay, por lo que llora, por un carro, se le compra otro. Y para nosotros eso es una tontería, porque quizás el carro nos valió 2.000 pesos, 2.000 pesos, se compra otra vez el carro y ya. Pero miren, para él es lo peor que le puede haber acontecido. Él está destruido. Era su carro, él amaba su carro, él no quiere otro carro, él quiere ese. Y a veces están comprometidas muchas emociones y muchas cosas, pero nosotros menospreciamos y a veces hacemos eso también en pareja, ¿cierto? Porque a veces pero usted se enoja por unas bobadas, porque no es lo que me está doliendo a mí, porque yo pienso diferente, porque vengo de una educación diferente. ¿Recuerdan que les mencioné eso? Y esta semana vamos a trabajar más en otros aspectos. Pero entonces, como a mí me duelen unas cosas, por ejemplo, hay familias en las que se tratan muy mal. Este bobo, este pendejo, este no sé, cualquier cosa. Y resulta que es muy natural para ellos. Incluso papá con mamá, mamá con hijo, no sé qué, y eso no rompe el vínculo, porque ellos se acostumbraron a tratarse así. Para ellos no tienen ni valor ni significado. Aparte, como nuestro temperamento también se hereda, entonces es posible que si son 2 padres sanguíneos, entonces los hijitos también sean sanguíneos y sea muy relajado tratarse así. Y se encuentra de pronto un personaje de esta familia con otra familia donde absolutamente, o sea, tan solo decir bobo, o sea, es una ofensa gigante, grandísima. Y ¿saben qué es lo peor? Que a veces se crean vínculos en matrimonios de esa manera, y entonces cuando van, usted le puede decir al que es muy respetuoso, muy decente, ahí muy cuadriculadito, le puede decir al otro bobo y el otro obvio nunca se lo va a decir, porque a él no se lo enseñaron en su casa, entonces nunca se lo va a decir. Pero si se lo dijera, el otro lo asumiría tan natural, diría, sí, porque es lo que ha escuchado toda su vida. Pero el otro, cuando este otro con amor y con simpatía y con diversión le dice, tú sí eres tonto, o tú sí eres tonta, el otro siente como si le hubieran invadido su espacio, como si lo hubieran roto por dentro, porque estamos condicionados bajo parámetros de lo que yo viví, de lo que me enseñaron, de una cantidad de cosas. Entonces a veces yo tengo que ser empático. ¿Qué es ser empático? Me pongo en el lugar del otro, lo escucho, me identifico con la necesidad que el otro tiene. Mis hijos
tienen necesidades específicas. Recuerden lo que les hablé de los temperamentos. No es lo mismo usted decirle a un niño sanguíneo, no sirves para nada, porque él va a hacer una fiesta y decir, ah, sí, no sirvo para nada, y va para adelante todo feliz y todo sabroso, ¿cierto? Pero usted le dice a un niño melancólico, no sirves para nada, y él no sirve para nada. Yo ya le había mencionado eso esta semana. Se queda estancado, y por más que usted le diga, tú puedes, vamos, no sé qué, ya hay una herida, ya hay algo que fraccionó eso, que le impide avanzar, que se siente menos, que deterioró su autoestima. Entonces yo tengo que ser empático, tengo que validar el sentimiento de mis hijos y ayudarlo a veces a encontrar las palabras para que él pueda expresar lo que siente, porque a veces los hemos rechazado tanto, los hemos bloqueado tanto, les hemos dicho, es que yo soy el que manda en esta casa, no y punto. Somos expertos en hacer eso, en vez de decir no y explicar la razón. No puede decir por esto, mira, pasaría esto, pasaría aquello, el mundo es así, no se explíquele, pero no y punto. Y después usted quiere acercarse al niño o al adolescente o a su hijo que ya está casado por allá con quién sabe quién, y usted quiere que, hijo, ¿qué te pasa? Puedes confiar en mí. Amigo, usted lo está haciendo tarde, porque es que usted ya lo bloqueó, usted ya le dijo que no podía opinar, usted ya le dijo que la única opinión que contaba era la suya. Le toca caminar otro espacio para poder volverse a ganar esa confianza. Y a veces no lo hacemos así, claro, queridos, que no se sientan mal. O sea, este tipo de seminarios no es para eso. Yo les he dicho, el matrimonio, lo que dice el pastor Bullón, es la única universidad donde usted se matricula y nunca se gradúa, porque cada día aprendemos más. Y nadie sabía nada ni del matrimonio ni de criar hijos cuando nos metimos en esto, ¿cierto? No sabíamos nada. Es más, hay muchas personas que es la primera vez que están escuchando este tipo de contenidos. No saben nada de los hijos, ¿cierto? Y a raíz de eso vienen muchas equivocaciones que cometemos, pero no es porque seamos malos padres, es porque no tenemos el conocimiento, porque estamos fuera de contexto. ¿Qué más deberíamos hacer? Fijar límites mientras exploran estrategias para resolver el problema. Enseguida les voy a hablar un poquito de eso. Entonces, miren, ¿cómo puedo destruir a mi hijo? Lo destruyo por aborto, ¿cierto? Cuando tomo la decisión de asesinarlo voluntariamente. Cuando en la concepción de pronto adquiere una enfermedad, no solamente el VIH, sino otra enfermedad de pronto contagiosa sexualmente, que puede dañar el proceso de gestación de mi hijo, ¿cierto? Fumar durante el embarazo, y nosotros creemos que hasta ahí, ay no, qué malas personas son. ¿Cómo se les ocurre fumarse un cigarro o tomarse una cerveza sabiendo que están embarazados? Malos, malvados, malos padres. Pero resulta que nosotros también los dañamos cuando abusamos de ellos físicamente, cuando mi herramienta es el maltrato físico. Enseguida les voy a decir, porque miren, yo sé que muchos me van a decir, hermana, pero es que la Biblia dice, castiga a tu hijo con vara, ¿cierto? Enseguida les voy a explicar eso. Entonces, miren, abuso físico, Dios no es maltratador, y todo eso tiene una explicación. Enseguida les voy a explicar. Entonces, miren, abuso físico, abuso emocional, cuando como él es más pequeñito y yo soy el que mando, yo puedo maltratarlo como yo quiera, yo puedo decirle las cosas feas que yo quiera, yo puedo deteriorar su autoestima como yo quiera, porque incluso a veces lo hacemos porque los otros no nos están viendo. Muchos gritan y tratan mal a los hijos mientras su cónyuge no está, o mientras no está la abuela o el abuelo, porque dicen, donde yo lo grite así me gano mi problema. Y entonces aprovechamos cuando estamos solitos con el niño o con el adolescente, porque yo soy el que mando.
Y también el abuso sexual, ¿cierto? De esto vamos a hablar también un poquito el jueves. Yo les voy a hablar un poquito acerca de eso. A veces cuando sin que la otra persona pueda hacer algo, entonces yo irrumpo en su vida. Miren, 5 pasos para criar hijos. Primero, adoptar la filosofía divina para ser un buen padre. ¿Qué dice Dios acerca de ser un buen padre? Miren lo que dice. ¿Acaso no son también mis hijos, hijos e hijas del Altísimo? Impresionante. Cuando usted toca un hijito de esos, está lastimando el corazón de Papito Dios, porque también son hijos de Él, ¿cierto? Son hijos del Altísimo. Y miren lo que dice aquí. Bueno, ahora no se vayan a quedar con... Bueno, eso ya les voy a explicar, porque no se vayan a quedar con la idea de que solo tengo que acariciar a mi niño y no ponerle límites, porque ese lado también es malo. Enseguida se lo voy a explicar. ¿Cuál otro es practicar el mejor estilo de padres? Miren, el padre debería ser un sacerdote, ¿cierto? Debería instruir en su casa nunca debería faltar el culto familiar. En su casa, vamos a ir pasándola rapidito. El padre también debería ser un maestro, debería enseñar. Es muy triste, miren esa cita de Deuteronomio 6 al 9, todos ustedes la conocen, ¿cierto? Y estas palabras que yo la mando, estarán sobre tu corazón y las repetirás a todos tus hijos y hablarás por ella, estando en el camino y no sé qué, cuando te levantes y te acuestes. Ustedes ya saben muy bien esa cita. Pero miren la que dice el espíritu de profecía en el hogar cristiano. Desde la más tierna edad debe iniciarse y llevarse adelante una sabia educación en lo que enseñó Cristo. Cuando los corazones infantiles son impresionables, se les ha de enseñar lo concerniente a las realidades eternas. Los padres deben recordar que viven, hablan y obran en presencia de Dios y que somos espectáculo para el mundo, porque todos los ángeles, los seres de otros mundos que no han caído están mirando lo que usted hace. Usted todo el tiempo está siendo grabado, monitoreado. Cuando usted pasa un límite con una criatura que no puede defenderse, está siendo grabado en muchas cámaras y el registro está quedando en los libros del cielo. Miren lo que dice esta cita. Si el hogar es la primera escuela y los padres son los primeros maestros, a veces pensamos, no, la mamá que se encargue de eso. Falso, querido amigo. Dios ha puesto al hombre como sacerdote del hogar, la cabeza del hogar, quien debe guiar, quien debe instruir a toda su familia. Su responsabilidad es incluso más grande que la de su esposa en el asunto de los hijos. Entonces miren, si el hogar es la primera escuela y los padres los primeros maestros, entonces bien vale la pena saber qué estamos haciendo como padres para educar a nuestros hijos, de manera en que la influencia del hogar sea en su vida un poder decisivo para el bien. Y para ello resulta fundamental que en todo momento tengamos bien presente la necesidad de ver las cosas desde el punto de vista del niño y del adolescente. Pensar en cómo ve la situación, cómo me ve él a mí, porque finalmente ellos hacen lo que nos ven hacer a nosotros, ¿cierto? Y eso es lo que van a reproducir en sus vidas. Entonces, ¿qué necesitan los hijos de los padres? Necesitan amistad, ahí está Proverbios 17. Necesitan guía espiritual, ahí está Tito 2:6. Necesitan amor, ¿cierto? Necesitan disciplina redentora. Entonces miren, amistad, guía espiritual, amor. ¿Recuerdan cómo es el amor? Como dije yo esta semana, 2 necesidades del amor. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? No, 2 necesidades básicas que tiene el niño cuando nace. Bueno, 4, pero yo les mencioné 2 que son el amor y el perdón. Muy bien, hermano. Pero ¿qué es el amor? ¿Cómo es el amor? El amor es decir te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No, cierto que no. ¿En qué se traduce el amor? En el tacto y en el tiempo. Cuando yo acaricio, cuando ya paso tiempo, cuando yo lo escucho, pues no es que no le tengan que decir te amo, claro, hay que repetirles que los amas, claro que sí.
Pero es más importante si compartes con él, si lo abrazas, si lo acaricias, si lo escuchas, si lo dejas dormirse en tu regazo, si secas sus lágrimas, si se siente acompañado y apoyado. Y finalmente ellos necesitan comprensión permanente. Entonces miren, el carácter de nuestros hijos se forma de dos formas. Una cosa, lo que ellos heredan, esta semana ya se los expliqué, ¿cierto? Les expliqué lo de neurología y todo cómo lo heredan. Entonces miren, ¿qué heredan ellos de nosotros? El temperamento. Si mamá y papá, uno es sanguíneo y el otro colérico, entonces los hijos salen o sanguíneos o coléricos. Y ustedes lo pueden analizar y a veces usted dice, uy, pero es que este muchacho sí salió parecido a mí. O uy, sí salió parecido a la mamá. Fácil, porque se heredan algunos rasgos de temperamento. ¿Qué se hereda? Rasgos de personalidad, se heredan rasgos físicos. Oh, tiene los mismos ojitos de la mamá, o la misma naricita del papá, ¿cierto? Entonces, rasgos físicos. ¿Qué más? Habilidades. A veces no me funciona. ¿A dónde? Ah, que por eso. Con razón no me funciona. Habilidades. Bien, bueno. Y hay cosas que no las reciben ellos de nuestra herencia, sino en la experiencia. Por eso nosotros somos seres subjetivos, porque estamos sujetos a muchas cosas, a nuestro entorno, al ambiente. Es muy posible que si su mamá o su papá le tiraba la chancla al otro, más adelante en su matrimonio se tire chanclas también, porque eso fue lo que ve en su entorno, ¿cierto? Entonces, y si usted hace una retroinspección y comienza a indagar y a verificar en su familia, lamentablemente traemos muchas cosas de allí y decimos, ay, ¿yo por qué reaccioné así? Piensa en su mamá, piensa en su papá, piensa en su abuela, piensa en su abuelo, piensa en su tío, en su tía, en las situaciones que usted ve en su cotidiano y usted decía, claro, sí. Y por más que usted no quiera hacerlo en un momento crítico, yo les expliqué eso esta semana. El cerebro es como si tomara foticos, y en un momento crítico, esa es la forma de actuar, porque está el cerebro está generando adrenalina. ¿Y cuál es la salida? Usted en ese momento no piensa. Lo único que hace es repetir lo que se hacía en ese momento. Si era salir huyendo. Si era tirar el zapato. Si era gritar. Porque es lo que mi cerebro está repitiendo de los episodios que yo viví. Pero eso es posible cambiarlo. Yo les dije a ustedes esta semana, ¿cierto? Entonces, en la experiencia que adquiere, los valores, el respeto, cómo trato a las personas, la empatía, una cantidad de cosas, pues, ¿cierto? Nuevas habilidades, ¿cierto? Hay cosas que mi papá y mi mamá no hacen. Por ejemplo, ellos no son pintores. Mi papá y mi mamá, ninguno de los dos se inclinaba por eso. Y a mí se me da la pintura. Ay, no, conocí unos amigos que me enseñaron y esto me gusta y eso me llama la atención. Entonces adquiero otras habilidades. ¿Qué más recibo de la experiencia? Las enfermedades. Algunas son hereditarias, pero otras son adquiridas por el medio en el que vivimos. Entonces, miren, ¿cuáles son los métodos de un padre efectivo? Algunos niños cambiarían su comportamiento negativo si están involucrados en un diálogo afectivo, si se sienten amados, si se sienten aceptados. Miren, yo tenía en mi primera práctica pedagógica que hice, yo tenía un niño que, Dios mío santo, no me desbarataba solo el salón, sino también los otros salones. Se salía. ¿Y quién lo hacía entrar? Y yo acababa de salir de la universidad desempacadita, bien buñuelísima. ¿Y yo qué hago? Y me fui a investigar, así como les puse el ejemplo en estos días que hemos hablado. Y entonces me voy a investigar, y yo, claro, yo tengo que investigar por qué él es así.
Me voy y hablo con la mamá de él y con los vecinos y con todo, busqué una cantidad de información y resulta que la mamá, como el niño era la abuelita porque el niño era huérfano, y llegaba y cada que el niño se portaba mal o nosotros le poníamos una queja a ella, le decíamos, ay, no, es que nosotros ya no podemos con él, no, la directora, los coordinadores, las profes, ay, es que mire, tan difícil. La señora venía y lo agarraba de un pie y lo sumergía en un tanque un poco de veces. Y nosotros no sabíamos, y yo dije, no, o sea, otro método. Y saben, queridos, ustedes vieron la vida de ese niño cómo cambió. Porque nos tocó darle mucho amor, hicimos hasta una junta entre los profes. Y yo le dije, tú te vas a encargar de la disciplina, me vas a anotar a todos los que se porten mal. Y miren, cuando ese niño sabía leer, era primero de primaria, y ese niño sabía leer, y nosotros no sabíamos que él sabía leer, y sabía escribir, y nosotros no sabíamos que sabía escribir. Y por eso era que estaba tan aburrido ahí, porque nosotros estábamos, la A, la B, la C. Y entre laditos ya con un poco de kilómetros recorridos, pues, se aburre cualquiera, ¿cierto? A mí me pasó, cuando estaba en tercero de primaria, me dormía, porque yo ya me sabía las tablas y la profesora cantando las tablas toda la clase, me daban unos reglazos. Querido, indague cuál es el proceso que tiene su hijo, indague cuál es el proceso que llevan las personas que están a su cargo, porque a veces aquí en la iglesia, en la escuela sabática, o usted como docente, o a veces usted ve un niño de un vecino que está pasando por algún problema y puede acercarse. Si usted hace un análisis, usted puede ver que cada niño tiene un proceso diferente y están dispuestos a cambiar si hay un diálogo afectivo donde haya amor. ¿Cuál otro? Permitir que el niño experimente las consecuencias del comportamiento, porque también debe haber un límite, también debe haber un castigo, pero el castigo no es quitar la tabla, acuérdense, de la cama, no, y darle con la tabla o tirarle cualquier cosa, no, queridos. Los golpes, el maltrato físico genera más violencia, genera más rechazo, genera resentimiento. ¿Cuántos de ustedes recuerdan algún maltrato físico que le hayan hecho con amor? ¿Cierto que se acuerdan muy tristes? Dice, como con resentimiento, como con asco, como con repugnancia, como con rabia. Así, queridos, así. Entonces no queremos que nuestros hijos nos vean de esa manera, ¿cierto? A veces hay que retirar uno o varios privilegios por un tiempo. Está bien, no lo quisiste hacer, entonces no vas a tener este tipo de cosas durante algún tiempo. ¿Cuál otro? La corrección corporal. Ay, llegamos a la que la hermana dijo, darle con la tabla, no. Pero la Biblia dice, hermana, que castiga a tu hijo con vara. Ay, queridos, sí dice, pero miren, hay métodos que no maltratan a los hijos. Si es que usted tiene que llegar hasta allá, porque lo ideal, lo primerito es que no es el primer recurso, sino el último. La palabra debe ser suficiente. Los golpes no son la herramienta. Entonces debe ser el último recurso. ¿Cómo usted debería efectuarlo también? No le puedo decir no alguna vez, porque hay situaciones. Miren, mi hermanita, cuando tenía como 3 años, creo, se ponía morada y se desmayaba y no respiraba. Y mi pobre madre tomaba a la muchachita cargadita y salía corriendo para el hospital. Y cuando llegaba ya le había pasado el ataque. Y entonces los médicos no sabían qué era lo que tenía. Y se ponía morada y no respiraba. Sí, y entonces una vecina, un día viendo el espectáculo, le dice a mi mamá, venga vecina, tengo que decirle algo. Yo tengo el remedio para que esa niña se le cure. Entonces dice mi mamá, ¿qué le hago? ¿Qué le hago a mi niña? Ella llorando, lágrimas, ¿qué le hago? Se me está muriendo. Y le dice la vecina, fácil vecina, vaya busque unas ramitas de verbena por allá, la moja
Y cuando a ella le den esos ataques, usted le va a dar unos ramacitos pequeñitos en las piernas. Que le pique, eso, usted no lo va a maltratar, que le pique. Y usted va a ver cómo se alivia. Santo remedio, mi hermanita me volvió a enfermar. Se alivió. Se alivió, queridos. Hay métodos que no maltratan y que son buenos, son efectivos. Recuerden que yo les mencioné el sábado, creo que fue el sábado que les mencioné, que a veces nosotros no hacemos el acompañamiento oportuno durante los primeros 7 años de vida y después queremos acabar con el muchachito o con la muchachita o con el jovencito cuando ya es adolescente y no hay nada que hacer. Entonces, como padre, como madre, ¿qué debo hacer yo? Aprovechar el tiempo. Si no, después, queridos, a palo usted no lo va a conseguir. Acérquese, porque si usted puede hacer por sus adolescentes, ya usted no diga, ah, no, hermana, como yo ya lo hice hasta los 7 años, yo ya la embarré, yo ya no fui el padre que ellos esperaban, entonces, sí, entonces dejémoslo que se pierda, lo va a apoyar todo lo que hagan, no. También hay formas de establecer límites sanos. Y también, queridos, vamos a hablar un poquito de eso esta semana también cuando hablemos acerca de los límites. A pesar de que lo vamos a hablar en pareja, usted también lo va a poder poner en práctica con sus hijos. Entonces, miren, hay que establecer límites, pero hay que ganarse ya a sus hijos de una manera afectiva, ganarse la confianza, para que un consejo suyo sea oportuno y sea recibido con amor. Pero usted no puede exigir que su hijo lo escuche si usted no dedicó tiempo. Hay que hacer un proceso, queridos. Si te está doliendo en este momento tu hijo, yo no sé en qué está, es posible que aquí haya padres luchando con hijos en las drogas o en situaciones muy complejas. El momento de este no es para castigar físicamente. Este momento es para otro proceso muy diferente. Ya hay que dar mucho amor, ya hay que volverse amigos, ya, porque el carácter se forma hasta los 7 años, y hasta los 7 años usted podría utilizar la verbena, solo que utilice la por favor. Es que la hermana yo me iba a decir a veces que le dé verbena a los niños, no. Pues lo ideal es que no los castiguen nunca. Yo pienso, yo soy partidaria, sino que como el castigo físico existe para algunas personas, yo les tengo que hablar de todo. Pero para mí, Julio Espina piensa que la palabra debe ser suficiente. Yo no me imagino pegándole a mi niño, no me imagino, pero a lo mejor algún día me toca usar la verbena, ¿cierto? Uno no sabe. Pero hasta ahora yo no me imagino golpeando a mi hija. La palabra debe ser suficiente. Miren lo que dice, debe ser en privado, debe ser preservando la autoestima de los niños. Hay padres que antes disfrutan. Ah, te portaste mal en el colegio, ya mismo nos vamos para el colegio. Y van y paran el muchachito ahí delante de todo el salón y allá le dan la pela delante de todos. Lo exponen, lo humillan, le bajan la autoestima, lo dañan para siempre. Porque para una persona así, si alguno de ustedes tiene una de esas heridas emocionales, lo puede entender. Después salir a hablar en público, ¿cómo lo hace en la vida? Después enfrentarse a un nuevo trabajo, ir a una entrevista de trabajo, y a veces decimos, ay, pero es que usted sí no sirve para nada, ni a una entrevista de trabajo va, que piensa que lo voy a mantener toda la vida, y una cantidad de cosas. Cuando usted mismo propició ese miedo al público, usted mismo lo humilló, usted mismo causó muchas heridas públicas, delante de los compañeros, delante de los amiguitos, delante de quien sea, no sé. Entonces, dañamos la autoestima. Instrumento apropiado, no alambre, no zapato, no chancla voladora, no correa, nada que le cause heridas o maltratos físicos. Aparte que es un delito, usted puede ir a la cárcel por eso. Aparte que es un delito, usted está creando heridas en el corazón de sus hijos que van a ser imborrables. Vuelvo y les pregunto, ¿ustedes recuerdan cuando los lastimaron físicamente alguna vez? ¿Hay alguna forma en que lo golpearon alguna vez que usted no puede olvidar? Así lo van a recordar sus hijos, así igualito. No con ira, sino con aceptación, oración y amor.
Melisita, ¿tú te acuerdas de Milena? Milena, que cantaba tan hermoso. Bueno, Milena un día me dijo, hermoso, me decía, Yuri, yo amaba tanto a mi papá que amaba hasta cuando me castigaba. Y nosotros deberíamos ser ese ejemplo, un ejemplo del cielo. Dice, yo lo amaba tanto que lo amaba hasta cuando me castigaba, porque cuando mi papá se acercaba a mí, él me decía, cometiste una falta y la falta debe recibir una consecuencia. Y me ponía en sus piernas, primero me cargaba y me abrazaba y hacía una oración conmigo. Y me decía, yo te amo, este castigo no debería existir. Y que oraba con ella, y después de que oraba con ella le decía, tienes que recibir el castigo. Y la volteaba y le daba unas nalgadas. Y decía, pero yo ni sentía el dolor, porque mi papá me había amado tanto y lo que estaba pasando en ese momento tenía que pasar para que yo aprendiera una lección. Pero era una lección de amor. Y a veces nosotros castigamos es cuando tenemos rabia, cuando a veces, yo he visto papás así, que se las estoy juntando y no castigan en el momento adecuado, se las estoy juntando, y cuando menos piensa cogen el muchachito y lo quieren matar, ¿cierto? Malo, pero es porque en ese momento están enojados con el vecino, con el esposo, con la esposa, con no sé quiéncito, les fue mal en el trabajo y vienen a acabar con el pobre muchachito. Es que ya estoy cansado que seas tan rebelde, usted me debe esta, me debe esta, me debe esta, ¿cuál? Usted está enojado con otra persona y está desatando esa ira malsana en sus pobres hijos, o en la esposa, o en el esposo, porque también hay esposas así. Queridos, enséñele a sus hijos que Dios los ama. Cuando los niños son llevados a los pies de la cruz y reconocen que Cristo los valora tanto, que Él murió por cada uno de ellos ganan un sentido de su inestimable amor. Y miren, yo no me quiero ir, regálenme unos minuticos más, porque yo no me quiero ir sin decirles esto. Espérenme, voy a buscarlo rápidamente, porque ya hemos hablado de todo esto, pero hay una cosa que les quiero. Hay huellas que nosotros dejamos negativas en nuestros hijos. ¿Cuáles? A veces la mentira, ya ahorita les doy un ejemplo de eso, y la deshonestidad, ¿cierto? Las preferencias, porque a veces nosotros hacemos mucho eso con los hijos. Aprenda de su hermano, que si es buen estudiante. Comparar, fatal, queridos. Aparte de que crea enemistad entre los hermanos, yo conozco hermanos así, que nunca en la vida se han podido llevar y tienen hijos, nietos y todavía se odian, porque los papás los comparaban. Aprenda de fulanito que si es buen estudiante. Delicado. La falta de tiempo, el alcoholismo o otro tipo de sustancias, el trato cuando le digo no sirves para nada, no eres valioso, tú no puedes, solamente decir, ay no intente más, que usted no puede, vámonos que yo tengo afán. Querido, dedique tiempo, espere, porque su hijo sí es capaz. Si usted le inyecta, si usted le dice sí eres capaz, puedes avanzarlo, puedes lograrlo, puede hacer. La sobreprotección, huellas positivas, buen ejemplo, honradez, decir la verdad, amar con entrega, respetar la esencia de cualquier relación, la alegría, el temor a Dios, ¿cierto? Miren esta cita de Elena de White. Declara así: si los padres cristianos presentaran a la sociedad niños con caracteres íntegros, con firmes principios y una moral sólida, habrían realizado la más importante de todas las labores misioneras. Por eso es que la Biblia dice, la mujer criando hijos se salva. No tiene que ir a evangelizar a nadie. Claro, queridas, que sí, vayan, evangelicen de todas maneras, den estudios bíblicos, no les estoy diciendo que no vayan, sí hay que ir. Pero si usted lleva a sus hijos al cielo, ya cumplió la misión. Eso dice la Biblia, y mire lo que dice Elena de White. Sus hijos cabalmente educados para ocupar sus lugares en la sociedad constituyen la mayor evidencia del cristianismo que se pueda dar al mundo. Mejor que cualquier sermón, mejor que cualquier seminario de estos, mejor que cualquier enseñanza.
transformada, un hogar transformado, un hogar santificado, queridos. Y miren, con esto finalizo. Hay estilo de crianza autoritario. ¿Cuál es este? Analice cuál de todos tiene usted. Con esto nos vamos a ir. Es exagerado el control sobre el niño, se le exige obediencia inmediata y respeto incuestionable. Es que yo soy el que mando, tú no puedes opinar. Sin proporcionarle afecto o apoyo. ¿Saben cómo qué niños crean? Miren lo que dice acá abajo. Tiene nivel bajo de autoestima. Ya habíamos hablado de eso, ¿cierto? El otro es el permisivo, el muy amoroso. Se caracteriza por el exagerado apoyo que le brindan al niño o al adolescente. Ay, hay que entenderlo, hay que dejarlo que haga lo que quiera, hay que explorar. Es que si usted encierra a los hijos, peor se le vuelven. Entonces, esas excesivas demostraciones de afecto demasiada demostración por sus necesidades, demasiado interés por sus necesidades. Los padres permisivos quieren que sus hijos tengan un autoconcepto sano y aman de más, en exageración. Son demasiados protectivos e indulgentes, no establecen las reglas de comportamiento, el niño hace todo lo que quiere y esos son los niños que terminan más rápido en las cárceles, en las prisiones, porque no tienen límites. A mí me tocó hablar muchas veces con muchos delincuentes en la cárcel, donde ellos me decían, y es que eso es un patrón psicológico. Ustedes no han visto que cuando hay un asesino en serie o un violador en serie, siempre le dejan en la escena del crimen alguna huella. ¿Ustedes han visto eso? Siempre, en la víctima, eso, muy bien. O también en la escena del crimen, a veces escriben algo en las paredes para que sepan que él fue el que realizó el crimen. ¿Saben por qué? Eso está relacionado con los que pesar tan corto el tiempo para explicarles tantas cosas, pero esto sí se los voy a decir. ¿Saben por qué? Porque tenemos una necesidad básica. ¿Recuerdan que les hablé sobre la del amor? La segunda es el perdón. Y el perdón está relacionado con eso, aunque una persona en el mundo diga, no creo en Dios, si no tiene tranquilidad con sus actos y con la coherencia de vida, está mal. Y entonces busca constantemente, ya que no tiene perdón, busca constantemente un castigo. Y por eso en la escena del crimen va dejando huellitas, para que lo puedan atrapar. Cuando yo hablaba con personas así en la cárcel, ellos me decían, es que mi mamá nunca me puso límites. Y yo necesitaba que alguien me los pusiera. Hasta que aquí estoy. Y hasta estaban felices por estar pagando una condena. Qué triste. El niño pierde el autocontrol y se permite todo lo que quiere, incluyendo drogas y una cantidad de cosas, ¿cierto? Ya no me funciona otra vez. ¿Ya? Ah, bueno. No lo sé manejar, ¿cierto? Ya, eso. No me pasa. Ya. Ah, bueno, el tercero es el padre descuidado. No les quería leer, era la anterior. El padre descuidado tiene un bajo nivel de amor y de reglas, porque ni le interesa el hijo no estaba planeado. Entonces, como no estaba planeado, queridos, ténganme un poquito de paciencia, porque es el único día que les voy a hablar sobre los hijos. Y quisiera explicarles muchas cosas, pero no se puede. Mañana vamos a hacer la conferencia más corta, todos los días, pero es que hoy es el único día que estamos hablando sobre los hijos. Y es indispensable tener este conocimiento. Pero ya voy a terminar. Entonces, miren, el padre descuidado tiene un nivel de reglas, no me da. Si quieren me pueden ayudar a pasarlo de allí, porque no soy capaz de acá. Entonces, miren, en este ambiente donde el niño parece que no existiera, está borrado del planeta, no me importa si lo dejo con el vecino o con el que sea, ¿cierto? Ese niño, como está aislado, como se siente que no existe, puede ser vulnerable
a caer en actividades criminales, porque no hay reglas, no hay amor, no hay padre abusivo, hay una existencia nula. ¿Me pueden ayudar a pasar la siguiente, por favor? Sí. Bueno, y el último, queridos, es la autoridad persuasiva. Por su parte, este estilo brinda apoyo a la vez que controla. ¿Cómo? Autoridad persuasiva. Pero no es como contradictorio, no se oponen. Miren lo que dice. Por su parte, este estilo brinda apoyo, si brinda apoyo, si brinda amor, si escucha, si entiende, si es empático. No sé por qué no me funciona. Si es empático, ¿cierto? Pero a la vez controla. Y esa es la relación ideal. Establece límites. Padres e hijos que logran establecer un equilibrio entre los niveles de control y el apoyo. ¿Ya? Ay, qué linda, gracias. No me pasa, no es el control. Está bravo conmigo. Sí. Allá. Yo hago así. Bueno, miren, los padres con buena autoridad mantienen una relación cariñosa con sus hijos, la cual permite que entre ellos exista una amistad auténtica. Existe comunicación y apoyo, y las reglas se definen claramente. Se requiere cumplimiento y la disciplina se administra con amor cuando es necesario. Yo creo que este parrafito nos resume todo lo que yo les he mencionado hoy, ¿cierto? Queridos, hay muchas formas de hacerlo, y aunque yo no haya recibido o haya recibido de otra manera, yo puedo sanar mi herencia, yo puedo sanar mi infancia y hacer las cosas de una manera diferente. Cada que vaya a hablarle a sus hijos mal, cada que vaya a estar en un momento crítico, arrodíllese mejor. Córtelo, arrodíllese hasta que le haya pasado el enojo. Recuerden los métodos de comunicación efectiva que ya los hablamos. Córtelo, arrodíllese y dígale a Dios que le enseñe de otra manera. Porque recuerden la cita que leímos al principio. Esos hijos que usted tiene a su manto son hijos también del Altísimo. Y cuando usted los maltrata, está maltratando las ovejas de Dios también. Aparte los está perdiendo para siempre, porque la única manera que sus hijos pueden amar a Dios no es que usted lo siente a leer la Biblia todos los días 2 veces al día, hacer el culto. Eso sí sirve y hay que hacerlo, pero eso no los va a llevar a Cristo. ¿Saben qué los va a hacer amar a Cristo? Cuando ellos ven que usted ama a Cristo. Cuando ellos ven la pasión, el esfuerzo, el esmero que usted siente por Dios, dicen: yo quiero de eso, yo me quiero untar de eso, yo quiero ser como papá o como mamá, yo quiero amar así, yo quiero ser un amigo de Jesús. Que ese sea nuestro deseo y que ese sea el logro que podamos obtener. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por amarnos, gracias por esta conferencia que nos has regalado. Permítenos, Señor, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros esposos y esposas, hacer las correcciones necesarias para tener hogares que sean pedacitos de cielo, como dice el hogar cristiano, hogares que le testifiquen al mundo de tu presencia. En el nombre de Jesús te invitamos a nuestra vida y a nuestras familias. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.